Proyecto independentista. El otro proyecto entonces que podemos ver es la independencia. Es un claro proyecto. Ahora, los proyectos una vez que funcionan son muy diferentes a lo que era el proyecto anterior, no es una continuidad. Por más que una vez quiera, los historiadores quieren ver que sea como una secuencia, y no es. Porque los que eran protagonistas en el proyecto anterior no son protagonistas en el siguiente. El proyecto de independencia es un proyecto de libertad. Es decir, esta es siempre una frase, independizarse independizando. La idea es liberarse de España, dejar de ser colonia, dejar de ser Argentina hispana. Para eso necesito yo luchar, pero no quiero libertarme solo, sino para ser libre tienen que ser libres los demás conmigo, los demás pueblos de América tienen que serlo. San Martín es el héroe más, el personaje más importante de este proyecto, es decir, el que logra llegar hasta Lima, ¿no es cierto? Llega hasta Lima y deja independizado a Argentina, Chile, etc. Después vendrán los problemas Bolívar y todo lo demás, pero esto queda ya independizado. Desde 1800 a mediados de siglo, el proyecto independentista resulta de una lucha de tendencias y de propuestas que tiene un sentido, bueno, emancipador. La emancipación en un doble significado. Emancipación como liberación del dominio español y, por otro lado, liberación de las formas de opresión de la sociedad colonial. Proyecto del 80. Podemos ver ahora el proyecto del 80. Como decimos siempre, que el proyecto es una historia anticipada, es lo que yo quiero vivir, es lo que me propongo vivir. O sea que tiene un diseño, tiene componentes, elige la población, elige los recursos que va a utilizar para eso. Termina Rosas y estos que van a ser los próceres del proyecto del 80, los podemos imaginar reunidos como aquí, como en un café. Podemos reunirnos ¿a quién? A Sarmiento, a Mitre, a Avellaneda, a Alberdi, a Roca. Imaginariamente los reunimos y ellos están discutiendo este tema. ¿Qué vamos a hacer con el país? ¿Qué podemos hacer con el país? Vean ustedes, uno de ellos dice, desde comienzo de este siglo, el 1800, Inglaterra se está industrializando. Eso está provocando en Inglaterra un éxodo del campo hacia las ciudades atraídos por el trabajo industrial, la posibilidad de trabajo, y un abandono del campo. Por tanto, ahí va a haber una disminución en la producción de alimentos. Es decir, Inglaterra, que es la potencia mundial de la época, porque dominan los mares, la potencia mundial, Inglaterra va a necesitar alimentos. Y bueno, hay otro punto, ¿y nosotros qué podemos hacer? Y miren ustedes acá los recursos. ¿Qué tenemos acá los recursos? Tenemos la pampa. Pero la pampa está llena de un ganado cimarrón. Esas vacas, esos toros que se multiplicaron, que eran una plaga, si uno los mira bajo otro aspecto, bajo otro proyecto, cambia su funcionalidad. Es decir, estos 5 o 6 personajes que estaban preguntándose ¿qué queremos ser? Y decían, lo que nosotros queremos ser es ser un país como los países europeos. Eso queremos ser, europeizarnos. La europeización es un hecho cultural. Comienza prácticamente en el 50, cuando Urquiza derrota a Rosas y da origen a la Organización Nacional, es decir, a la Constitución de la Nación Argentina, que es una constitución fuertemente liberal. Proyecto de la justicia social. Y si uno se pregunta, la Argentina, ¿qué proyectos tuvo más o menos recientemente? Podemos decir, vamos a ir un poquito para atrás, que un proyecto fue el de Perón. Era el proyecto de la justicia social. Lamentablemente es un proyecto inconcluso. Se interrumpió.
Un proyecto para hacer necesita también tiempo. Y con 10 años no hubo tiempo y enseguida los que vinieron desarmaron lo que se había hecho. Pero un proyecto, claramente un proyecto. Me refiero que la época del 45 al 55, a eso fueron los 10 años en que hubo un claro proyecto pero interrumpido. Generalmente lo que lo interrumpe es lo que se denomina un antiproyecto, que es la negación del anterior. El proyecto de la justicia social es el proyecto desarrollado en el periodo histórico que coincide con el del peronismo. La comunidad organizada me parece que sintetiza un elemento fundamental que es la posibilidad del desarrollo del yo en el nosotros, donde escapa, digamos, con una alternativa propia los planteos tradicionales que pueden venir tanto del lado del liberal capitalismo como del colectivismo marxista. Ni un hombre aislado, individualizado, lobo del hombre, ni un hombre anulado en lo colectivo. Siempre Perón dijo en sus discursos una frase que él se refiere siempre a la felicidad del pueblo y a la grandeza de la nación. Me parece que esos son dos elementos fundamentales, pero además en ese orden. De un pueblo feliz deviene la grandeza de la nación, sin ninguna duda. Proyecto de la sumisión incondicionada al norte imperial. Nosotros podríamos decir que en la actualidad, en general, estamos viviendo dentro de un antiproyecto que empieza, por poner un punto de partida, en el 76. Un proyecto que es anti porque es un proyecto de sumisión, es un proyecto de otro, no es un proyecto de uno. Un proyecto de sumisión incondicionada al Imperio del Norte. El antiproyecto es la anulación, en general por la violencia, de esa voluntad propia de llevar adelante la vida y la sustitución de mi voluntad por la de otro. Sería lo que en términos individuales es la equivalencia de la esclavitud. Las fechas son en buena medida arbitrarias, pero hay fechas muy cargadas, muy densamente simbólicas, que pueden ponerse al comienzo de algunos de estos tramos de nuestra historia. La más fuerte para el inicio del antiproyecto es 1976, el golpe de Estado de marzo de 1976. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Un proyecto es siempre un proyecto de nación. Un antiproyecto, en primer lugar, es un proyecto de no nación. Es que no está negando solamente el anterior, que para el caso sería el proyecto de la justicia social, sino que niega todos los proyectos anteriores. El umbral, por la construcción del octavo proyecto nacional. El umbral es una feliz idea que significa poner a debate, en discusión entre intelectuales, cuál es el modelo de país que deberíamos transitar los argentinos ahora. Que nos juntamos en base a discutir el país que queríamos y el país que veíamos que se podía construir. Entonces me parece que si uno puede llegar a participar, ver los grandes temas nacionales, de no agotarse solamente en los reclamos sectoriales nuestros que son importantes para nuestros trabajadores, sino también ver una cosmovisión que tiene que ver con el desarrollo del país, creo que eso es lo que lo hace rico al movimiento obrero justamente, y creo que lo que le ha dado el proyecto de la justicia social, como se establece que es el proyecto del peronismo, es justamente que los trabajadores podamos tener voz y voto y decisión en ese proyecto nacional. Esta reivindicación de uno de los más grandes pensadores de América Latina, que es Gustavo Cirigliano, no sé si decir injustamente olvidado, porque es justamente olvidado porque había que olvidarlo, ¿no? Cuando un país no tiene proyecto, eso sí, es seguro que está en el proyecto de otro país que es más poderoso que él.